Buenas noches, nos encontramos una vez más en una nueva emisión de Tarea Fina, acá por hora 60. Un saludo a toda la gente que nos esté viendo en vivo. Una vez más esperamos realizar un buen trabajo con toda la gente que nos acompaña hoy y seguir tratando, como siempre decimos, todos estos temas de análisis, de formación, temas de difícil acceso en Argentina, temas que tal vez no se tocan mucho y que la información que llega muchas veces sesgada por los medios hegemónicos que ya sabemos que manejan la información y qué caudal de información manejan. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Esperamos hacerlo lo mejor posible con toda la gente que nos acompaña hoy. Y bueno, paso a presentar primero a Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth, gran compañera. Gracias, buenas noches para todos. Bueno, voy a aclarar que estoy un poquito nerviosa, digo, es la primera vez que me encuentro en esta situación y bueno, nada, espero dar lo mejor de mí, digo, para estar a la altura de las circunstancias. No hay duda que va a ser así. Alejandro, bienvenido, ¿cómo andás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, quizás también estoy un poco nervioso, pero un poco también ansioso por aportar a este programa, por meternos en la coyuntura y en toda la temática que nos va a atravesar hoy, ¿no? Me parece que es muy importante. Está buenísimo, gracias. Bueno, me alegro mucho. Bienvenido, Agustín Dib, ¿cómo te va? Director del Club de la Cultura Árabe. Bienvenido, un placer tenerte acá, ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias. El placer es mío. La verdad que adhiero a las palabras de Elizabeth, de Alejandro. Yo también estoy nervioso, pero es una mezcla de nerviosismo y alegría también de estar acá. Y tengo mucho agradecimiento hacia ustedes y también me permito felicitarlos también porque gracias a ustedes con esto ya están aportando. Como vos decías, este tema que vamos a hablar es un tema del cual no se habla en los medios de comunicación. Y cuando se habla, te la cuentan toda cortada. Entonces lo que ustedes están haciendo es un aporte enorme, como hablábamos ayer por teléfono. Esto va a quedar grabado y la gente lo va a poder ver en el futuro. Realmente es mucha la gente que lo va a poder ver. Muchos amigos están esperando, ya deben estar conectados viéndolo, así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, es un placer. Gracias por tu palabra. Como vos decís, bueno, son estos temas difíciles y que lo importante es que esta formación y todo lo que vamos a charlar hoy va a quedar. Va a quedar en los buscadores. La gente cuando busque información sobre el tema que nos trae hoy, que es Palestina y el imperialismo sionista, ¿no? Un tema que, a pesar de que está en boca de mucha gente, un poco más de moda que otros temas de Medio Oriente, que ya hemos tratado en este programa, tuvimos programa sobre Siria y el mundo árabe, Irán y el mundo islámico, y hoy tenemos el placer de poder presentar Palestina y el imperialismo sionista. No quiero dejar de mandarle un saludo a los demás compañeros que hacen de este programa desde la primera hora, Gonzalo Real, Sebastián Iglesias, Gaby, Leandro Bracamonte, siempre agradecidos por el aporte y este laburo que de a poco estamos armando y que estamos muy contentos y que por suerte tiene buenos resultados. Bueno, primero, Au, me gustaría que te presentes, que nos cuentes por qué estás acá. Vamos a charlar este tema que ya mencionamos. Me gustaría que nos cuentes y que nos cuentes un poquito, un pantallazo de esto del Club de la Cultura Árabe, de la que sos director, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Estoy acá, por su invitación. Gracias a Leandro también, a Leandro Bracamonte, por esto. Mi nombre es Agustín Dib, soy de acá, soy argentino, descendiente de árabes, entre otras cosas, descendiente de aborígenes, de europeos, de muchos, vaya a saber. Una mezcolanza, No importa, lo importante es lo que soy como persona, lo que aprendo de las personas que me rodean, gente hermosa como ustedes que me sonríe y eso es lo que somos. Me propuse hace 2 años, voy a empezar a contarles sobre el Club de la Cultura Árabe. Yo soy profesor de idioma árabe y es un idioma hermoso, pero tenemos una contra, que es que el ambiente no colabora. Si vos estudias inglés, prendés la tele y podés practicar. Con el idioma árabe no hay, y no hay muchas instituciones que lo enseñen, son muy poquitas, que se valora mucho el trabajo que hacen, pero son muy poquitas y tienen pocos recursos. Entonces yo veía que los profesores, mis colegas, estaban como solos, los alumnos también, y se me ocurrió organizar algo, que es un encuentro de poesía árabe. Este encuentro de poesía árabe tiene una particularidad muy grande. Se hace en la Embajada de Palestina, fui con la propuesta del embajador, y lo que hacemos es
personas de acá que estudian el idioma recitan poesías de poetas palestinos en árabe. O sea, una persona como vos, que está estudiando, no hace falta tener descendencia, no hace falta nada. Simplemente amar la cultura árabe, aprender el idioma y mandarse. Largamos esto hace 1 año y medio, hace 2 años van a ser ahora el primero. Fue todo un éxito, mejor de lo que esperábamos, lo declararon de interés cultural de la legislatura porteña, y encima ni siquiera es que movimos los hilos para eso, nos llegó la notificación de que lo querían declarar, la rompió. Al año siguiente, que fue el año pasado, lo volvimos a repetir con más gente. Ahí es donde conocí a Leandro, que recitó de manera maravillosa. Muy y lindo. bueno, de esta manera lo que hacemos es fomentar la hermandad entre los pueblos, estos lazos a través de la cultura. Hay estados de los que vamos a hablar hoy que construyen muros segregadores, y a otras personas que nos gusta construir puentes culturales para hermanarnos cada día más. A eso apuntamos. Y el tema que vamos a hablar hoy es solamente uno más dentro del montón de luchas que hay por construir un mundo mejor, ¿no? Y qué importante que es, como hacés vos, brindar el acceso para toda la gente que está interesada y que no hay los recursos, no está la información o no están los lugares para desarrollar todas estas capacidades y estos temas que le interesan a mucha gente. Nos vamos encontrando con gente como vos, como Leandro, que van brindando al pueblo las herramientas para ir acercando a estos temas, así que nos parece genial. Bueno, ya vamos entrando a lo que sería Palestina, nos metemos un poco más en el tema que nos convoca hoy. Creo que podemos empezar porque nos cuentes un poco de la historia de Palestina, los territorios palestinos, lo que después el Estado palestino, la conformación territorial. ¿Qué le podés contar a la gente como para ir poniéndonos en contexto de vamos a llegar al día de hoy? ¿Qué nos podés contar? Bueno, vamos a hacer algo muy cortito porque la historia es muy, muy larga. En Palestina vive gente, hay registros arqueológicos de que vive gente hace 10.000 años. Hay un lugar, Jericó se llama acá, en árabe le llaman Arija, que justamente un amigo, Hosni Abdelwahed, embajador de Palestina, es oriundo de ahí. Ahí, ese lugar, vive gente de forma ininterrumpida desde 8.000 años antes de Cristo. 8.000 años antes de Cristo ya vive gente de manera ininterrumpida. En varios lugares vivieron, pero se fueron moviendo por derrumbes, guerras, que esto o aquello. Los pueblos se fueron destruyendo, reconstruyendo, ¿no? Pero en este lugar sigue la gente ahí. Esto también lo que hace es romper un mito que el sionismo utiliza, que dicen una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Hace 10.000 años vive gente ahí. Desde hace 10.000 años pasó un montón de gente por ahí de distintos lugares. Pasaron los persas, los árabes, los hebreos, los judíos, los filisteos, los cananeos. De hecho, los cananeos, una tribu cananea llamada los jebuseos, son los que fundan Jerusalén hace, creo que 3.000 años antes de Cristo. Ahora se me fue el número. Sí, creo que 3.500 años antes de Cristo la fundan. Pasó un montón de gente por ahí, ha habido muchos cambios, ha habido conquistas, cosas violentas, pero también ha habido cosas hermosas como casamientos. Si estamos acá es porque hubo gente que se casó y tuvo hijos. Entonces, esto está muy bueno decirlo porque hablar de, por ejemplo, como plantea el sionismo, hablar de razas puras, de que nos mantenemos un linaje, es una mentira. Es una mentira, pasaron millones de personas a lo largo de miles de años, la gente se enamoró, la gente se casó, la gente tuvo hijos, la gente se mezcló, porque somos personas, en realidad no es una mezcla, desde el punto de vista racista sería como una mezcla, no desde un punto de vista purista, no sé, como diría Voldemort, por ejemplo. Sin embargo, el proceso humano, ¿no? Totalmente. No es más que eso, Más natural es del la mundo. vida, básicamente. Así que lo que nos trae hoy, el tema por el cual hablamos de Palestina, es por lo que pasa hace aproximadamente 70 años, en realidad más o menos 100 años. El problema grande empieza cuando el Reino Unido, junto con Francia, se reparte en Medio Oriente. Esto seguramente ya hablaron en un programa anterior, cuando hablaron de Siria. Y el Reino Unido toma posesión de Palestina, como hicieron acá con las Islas Malvinas, que todavía siguen usurpando. Siempre está bueno recordar eso, porque nuestras Islas Malvinas son nuestras y no vamos a renunciar nunca a ellas. Y de la misma manera, en 1922, el Reino Unido se apodera de la región de Palestina. No tenía las fronteras que actualmente tienen, eso se fue modificando. Y no fue casual, es con la política del divide y reinarás. Fueron creando distintos estados. Y acá el proyecto de los británicos junto con el sionismo que nace en Europa es crear un estado exclusivo y excluyente para el movimiento sionista. Ellos lo llamaban para judíos.
pero la realidad es que la inmensa mayoría de los judíos le dio la espalda. Exacto. Y la inmensa mayoría les dio la espalda. Después muchos fueron, con el tema del holocausto, muchos fueron porque por ahí a algunos no les quedaba otra, otros porque por ahí adherían, pero eran muy pocos los que adherían a esa ideología racista. La ideología lo que planteaba es que era un Estado exclusivo y excluyente. Y hay una parte que dice el plan, esto es muy importante porque esto entra en la historia, en el año 1896, el padre del sionismo Teodoro Herzl escribe un libro llamado El Estado Judío. El judío lo usaron como bandera, como el Daesh usa eso que llaman Estado Islámico, usa el Islam como bandera, y es todo lo contrario al Islam, como el sionismo es todo lo contrario al judaísmo. He escuchado a rabinos decir que Israel es la contradicción al judaísmo. Y de la misma manera que los inquisidores usaron la bandera del cristianismo para hacer todo lo contrario que decía Jesús, o sea... Sí, el levantar banderas porque queda cómodo el lugar, el momento, las herramientas que le puede brindar levantar cierta bandera, pero que al final hacen todo lo contrario. Claro, apoderarse de la tierra y de los recursos. En el plan, lo que dicen es, si ponen dos lugares, Argentina o Palestina proponen. Y dicen, si vamos, el argumento de Argentina era que el gobierno estaría dispuesto a hacerle parte del territorio. En ese momento estaba Juárez Selman, era 1896. Y en el caso de Palestina dicen, si nosotros conformamos un enclave acá, seríamos, escuchen esto, seríamos la punta de lanza de la civilización contra toda esa barbarie. ¿Le suena de algún lado? No sé, Sarmiento. Suena terrible, suena terrible. Suena muy conocido. Hitler, no sé, hay un montón. Eso es lo más calamitoso, creo, de la situación, ¿no? Que un pueblo que haya atravesado por eso, o sea, por lo que fue el Holocausto, ¿no? Y cómo se practicó y demás, que después esa bandera sea utilizada de una forma tan ruin, ¿no? Porque realmente, digo, es... cuando ellos se apropian de la bandera del judaísmo para hacer lo que están haciendo, que es un genocidio, ¿no? Es terrible, digo, es una paradoja casi. Claramente, es algo que uno no entiende. Tal cual. Es algo que uno no entiende. Sí, son los nietos de los que vivieron eso. Y también pasa acá, a mí me pasa mucho, pienso eso con los argentinos, con algunos argentinos sionistas que van allá y conforman parte del ejército de las fuerzas de ocupación israelíes y van allá a matar palestinos, a masacrar gente inocente. Y yo digo doblemente, una por ser judíos y haber sufrido el holocausto, y otra por ser latinoamericanos y saber lo que fue la conquista de América. Sí, totalmente. Entonces nosotros no ser solidario para nada. ¿Cómo podés reproducir eso? Si sabés el daño que hicieron. Sí, conocemos Y la opresión en 500 años de primera historia. persona. Hay que aprender de la historia. Sí, claro que sí. Si no, estamos Pero condenados a por lo visto se repetir. creen dueños de la historia también, y lo que escriben la historia, me parece que ahí está la clave, ¿no? De cómo construyen el relato y cómo nos pusieron una trampa, ¿no? Con el tema del sionismo. Está bueno que vos aclares que no es el Sí, es una trampa cultural. es una me trampa parece. que nos han puesto, y bueno, y hasta una construcción, como dice la turca, es decir, la Eli, que bueno, que le decimos así. Claro, de los alias que uno va cargando en la vida, quizás el que llevo con más orgullo, porque culturalmente, no provengo de esas familias y por ahí, por algún rasgo fisionomista, en algún momento los amigos te bautizan, ¿viste? Eso es muy... Y también está bueno romper con ciertos prejuicios, ciertos mitos que se van instaurando y que se convierten en sentido común, me parece. Como por ejemplo esto de, bueno, porque viste que el conflicto que hay en todo lo que es la franja sirio-palestina, y parecería que como que, viste, ese ida y vuelta, bueno, pero uno ataca acá, el otro ataca, entonces está bueno entender, me parece que vos igual vas a indagar en eso. Y ahí mencionaste algo que es la palabra conflicto, ¿no? Y que acá capaz tenemos alguna diferencia sobre si realmente lo podemos llamar un conflicto. Excelente la pregunta. Acá lo que pasa es lo siguiente, justamente tiene que ver con esto que vos decís, la descripción que diste es excelente, hay que sacarle la palabra conflicto, pero la descripción que diste es excelente. Cuando dicen se matan de un lado y del otro, y bueno, dejémonos de matar y listo. Pero acá hay una injusticia enorme que es un robo de tierras y un montón de cosas que vamos a hablar. Acá lo que hay es un genocidio, lo que hay es ocupación militar, lo que hay es una colonización. Es una ocupación como la que hay en Malvinas, peor, porque ahí no viven argentinos. Es peor, hay una colonización, hay una limpieza étnica. Es tremendo lo que hay.
Yo acá lo que cuando me preguntan así, cuando viste por ahí me quieren invitar a veces a alguna charla y me dicen del conflicto, mira, si es conflicto yo no voy a usarlo. Conflicto puede ser un conflicto marital, se pelean porque Exacto. el marido o la mujer volvió muy tarde, eso es un conflicto. O que un padre no le pase la manutención al hijo. Pero acá hay un exterminio, acá hay una fuerza Bueno, creo ocupante. que algo muy y unos condenable que vos decías de es doble cuando es un argentino, digo, es el mismo relato que se hizo con respecto a la teoría de los dos demonios. Digo, es cuando vos Eso haces un mismo. paralelismo con unos, para mí digo, nuestros pueblos se parecen mucho más de lo que nos dejaron ver en algún momento, ¿no? Que lo hablábamos por ahí antes de venir. Digo, antes, cuando uno era chico, todo lo que fue lo que es la civilización de Medio Oriente o Marte era lo mismo de lejano, era como un lugar inalcanzable. Digo, y cuando vos empezás a tener esa cercanía cultural con lo poco que se nos permite, porque estamos muy limitados por, digo, toda la dictadura mediática, porque realmente hay que llamarlo así, y uno tiene ese apetito por conocer, por saber, por descubrir, se va encontrando muy hermanado, digo, con el pueblo árabe. Una vez que nos llega la información, vamos Bueno, ahí encontrando está. todos los Es puntos. que en estaba a la común. vuelta de la esquina al Y final. quizás hay un doble trabajo en esto que viene de la mano, que está bueno lo que me decís, porque hay que recategorizar Exacto. los conceptos. No es conflicto, no es conflicto, es genocidio. Entonces las cosas por su nombre, como nos gusta a Ocupación, nosotros, ¿no? Las cosas por su nombre. Entonces está bueno, hay que Sí, construir una categoría y para entender y poder explayar. Yo lo que uso mucho, que esto les puede servir de herramienta a ustedes o a los que están mirando, imagínense que si se habla de la última dictadura militar, se habla de la guerra militar o montonera. La Imagínense, ¿lo guerra. aceptaría? La guerra Imagínense civil, ponele. que Claro, de podríamos los está decir. buenísimo adultos ese ejemplo. Se habla como la guerra germano-polaca. ¿Lo aceptaría? Yo no lo aceptaría. Claro, Bueno, claro, nadie claro. lo No porque es una aceptaría. falacia aparte histórica, digo, está Es una faltando. locura. O la Totalmente. conquista de América. No, la guerra entre españoles y aborígenes. Sí, No, tal no, cual. Sería una no, locura, vale. es una conquista. Sí, a las cosas por su nombre. Hay un Más victimario y hay una víctima. Y acá, que esto lo vamos a hablar después con el rol de la resistencia, que es uno de los temas que vamos a hablar, es una víctima que no se queda de brazos cruzados, que defiende lo que es suyo. Está usando distintos medios para liberarse, como acá se hizo hace 202 años. San Martín no andaba repartiendo bombones de chocolate para liberar el continente. Tal cual. Vale que- Tal Perdón cual. el sarcasmo, pero es como de la forma en la que a veces se entienden estas cosas, ¿no? Sí, no, Y está bien el paralelismo. voy a retomar el tema de cuando el Reino Unido toma esa parte árabe, que incluye Palestina, incluía Jordania también. Se conforma este plan sionista, ¿no? Conforma este plan sionista que no me voy a meter mucho en eso porque si no es para largo, pero lo hacen a través del genocidio. Barren del 31 de diciembre del 47 hasta el 20 de julio del 49, las fuerzas sionistas, con ayuda de los británicos, barren con 536 poblados. 536 poblados barridos. Estaba la gente inerme, entran las fuerzas sionistas y los masacran. Modus operandi, toman el pueblo, hacen salir a todos de sus casas, eran pueblos de por ahí de 300 personas, 500 personas, juntan a los hombres entre 16 y 50 años, ejecutan a los principales líderes, ejecutan a los que se levantan, dicen una palabra, y al resto los echan, dinamitan las casas. Así es como Israel toma el 78% de Palestina. Que Una hay un mapa burda por ahí. ocupación, diré, no le cabe otro nombre, Grosera. una burda ocupación, ¿no? Ocupación, colonización, porque meten colonias, meten asentamientos, y ocupación, colonización y limpieza étnica, porque los palestinos, la gente que vive en ese 78% de la tierra, hay gente que queda, la inmensa mayoría es expulsada, tiene que irse a vivir a campos de refugiados. Al día de hoy son refugiados en otros países o en la misma Palestina. Después quedan el 22%. En ese momento lo agarra, la Franja de Gaza la agarra Egipto y la otra parte la agarra Jordania. En el 67, Israel toma ese 22% restante. Y además de ese 22%, toma las alturas del Golán y toma las granjas de Sheba en el Líbano. Y parte de Egipto, que después lo devuelven con un tratado cuando lograron meter un gobierno títere en Egipto, que hasta el día de hoy sigue siendo, le devolvieron esa tierra momentáneamente. Porque, es un gendarme de Israel y Estados Unidos, el gobierno egipcio, claramente. Entonces, hoy Palestina se encuentra 100% ocupada. El 78% es reconocido por gran parte del mundo como Israel, incluso por el Estado palestino. El Estado palestino lo reconoce Israel, le reconoce eso. Y el 22%, si bien habría soberanía palestina, está completamente ocupado por Israel. Y todas las fronteras la controla Israel. Si yo quiero ir allá, tengo que pasar por un control israelí. Y con esto que estamos haciendo,
probablemente no me dejen entrar. Sí. ¿Por qué? Por denunciar los crímenes del sionismo. ¿Cómo es el nombre que tienen? Ay, que eso también es parte del escenario atroz, estos puntos de... Los checkpoints. Los checkpoints. Eso me parece que... Bueno, vos vas a hablar del tema, pero ese es el día a día de Palestina, que quizás es más actual, pero es Hoy muy cruel. Es como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, Sí. para describirlo de alguna manera, digo, y la gente está presa sin haber cometido ningún delito. Sí. Digo, y por el servicio penitenciario más cruel de la historia, Sí, porque yo creo que el ejército israelita ha logrado ser hasta peor que los yanquis, digo, mucho más, crueles. Una hazaña, De hecho, una me mostraba hazaña. una foto, una amiga que Julia, digo, que tuvo la oportunidad de viajar, digo, a filmar un documental, y me parecía atroz ver a un militar israelí con una remera, con una mujer palestina embarazada, con una mira apuntándola. O sea, y me decía que estos soldados se pasean tranquilamente. Y yo no me lo podía imaginar, no me puedo imaginar a un soldado de una fuerza ocupacional caminando por mi barrio con una bandera que me tenga mi rostro apuntándome con una... Claro. Porque es eso, digo, cuando vos lo ves, soy yo, es cualquiera, digo, esa mira. Y es terrible, claramente. Claramente. Y en este 22% que mencionás recién, es la conformación actual del Estado de Palestina. Hoy en día es el 22% de todo ese gran territorio. Exactamente. Palestina lo que reclama, la independencia que reclama es sobre ese territorio. Sobre eso reclama la independencia. Argentina, Una cuando lo estafa. reconoce, hace unos años reconoce eso, ese 22%. Y está dividido, podría decirse, en tres partes, en dos grandes. Una es Gaza, la franja de Gaza, que está completamente sitiada, Sí. que es considerada, como decías, la cárcel a cielo abierto Sí, más grande del mundo. La entrada y la salida la controla el sionismo, el régimen israelí. Y esto es tremendo porque en los últimos, desde el 2009 hasta ahora, ya hubo por lo menos 3 grandes masacres así de escaladas de bombardeo. Hay bombardeos casi siempre, o sea, van y bombardean un día, después van y bombardean otro día, pero hubo campañas de bombardeos, que una fue una campaña electoral, la del 2008 y 2009, Tzipi Livni se presentaba a las elecciones y masacraron, eso se acuerdan, se deben acordar, fue como la que tomó, la que Mayor copó todo. relevancia. Hubo Sí. movilizaciones. Movilizaciones muy grandes, ahí se cambió todo, de ahí fue un punto de inflexión, porque siempre los medios de comunicación dominaron todo, los grandes medios de comunicación dominaron todo, pero ahí ya había rompido Internet. Entonces, personas como nosotros empezamos a agarrar cosas como Facebook, como YouTube, como Gmail y mandar las cosas que nos mandaban desde Palestina misma. Entonces, muchísima gente tomó conciencia. Cada vez es más la gente que toma conciencia y se rompieron muchos mitos. Y somos un montón las personas que luchamos juntas. Somos un montón. No importa el origen, no importa nada, no importa solamente que queremos un mundo mejor y Sí, queremos somos parar muchos. esa masacre. Esa es una parte. La otra partecita, sí, si me quieres preguntar algo específico. No, aparte de preguntar, también quiero hacer, si me permiten, un aporte para los que están viendo, que está bueno leer. Rodolfo Walsh, en el 74, escribió algo que es corto encima, muy leíble, La Revolución Palestina. Me parece que es un buen aporte para leerlo después con tiempo, para sacarle el jugo histórico. Él viajó al Líbano. Bueno, Rodolfo Walsh sabemos que es para mí es impecable y está bueno que lo googleás y sale al toque. Es un buen material. Eso buena quería fuente. aportar a todo el antecedente histórico que hiciste vos, que está... Sí, yo lo he leído, me aportó mucha información. Es realmente para o descargarlo de internet o comprarlo. Creo que lo había sacado Sudestada, Sí. creo que lo había editado. No sé si la Universidad de La Plata también. Un aporte Está- teórico, qué sé yo, más que Perfecto, nada y eso. de hecho, Sí. si está en internet, nos comprometemos ahora cuando termine el programa a subirlo a cualquiera de nuestra web. Sí, sí, Tarea sí. No, está bueno porque es Final un buen TV, aporte .ar. histórico, una parte de Rodolfo Walsh con su Y aparte- con su pluma periodística, Impecable. es súper leíble. Y después quizás, si querés que te pregunte, como indagar un poco, ¿no?, en la cuestión esta de... Es difícil pensar un territorio, un 22%, Sí, tal cual, yo también un estaba lado, pensando. el otro, atravesado por checkpoint, por ejército, por misiles. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se vive? Creo que es algo Bien, bien. complejo, denso. Mejor dicho, ¿cómo se sobrevive en esa Bueno, situación? esa es la palabra. Sobrevive. Es tremendo esto es tremendo. Mirá, voy a hablarte de Gaza que estamos hablando recién, después me meto con Cisjordania, ¿no? La última elección que hubo en Gaza, si no me equivoco, fue en el 2006. Gana Hamas, con mucho porcentaje, una elección limpia, que gana al día siguiente,
El Estado de Israel mete preso a 130 y pico de diputados. Creo que 136 diputados electos. Entonces, ¿qué gobierno podés tener? Todavía hay legisladores que están presos. Son 6. Me lo traje acá anotado. Hay 6 miembros del Parlamento que todavía están presos al día de hoy. Del 2006. Del año 2006, 12 años. O sea, ganás una elección, una de las pocas elecciones que hay, y te pasa esto. ¿Cómo gobernás? Imposible. El aeropuerto de Gaza fue bombardeado por Israel. El puerto de Gaza bombardeado por Israel. El estadio de fútbol donde jugaba la selección palestina, bombardeado por Israel. Ni la selección de Palestina puede jugar en su propio territorio. O sea, no tienen nada. No entra mercadería que Israel no quiera que entre. Sin duda que su plan es a todo o nada. Además de la restricción. Por eso la gravedad del asunto, la urgencia es expulsión de solidaridad, y me parece que al alzar la voz, porque institucionalmente, digo, no uno que está acostumbrado a otros modos, y creo que está bueno entender estos modelos que en realidad nos venden un modelo de democracia, ¿no? El occidente y las grandes potencias, o el imperialismo en sí nos vende este mundo democrático. Y me parece que no está habiendo democracia, no porque no quiera el pueblo palestino, sino todo lo contrario, porque lo están saboteando por lo que vos... Y Ale menciona cómo se organiza institucionalmente. Ajá. Entonces, digo, la vida, ya sabemos cómo es, no sabemos, pero digo, tenemos un pantallazo de cómo se vive en esos territorios. Institucionalmente, ¿cómo están organizados esos dos gobiernos de esos dos territorios, no Gaza y Cisjordania? Son completamente independientes, están separados unos del otro, no pueden ir de un lugar al otro porque está Israel entre medio y no pueden ir. Entonces, en Gaza gobierna Hamas, en Cisjordania gobierna Al-Fatah. Ahí también la elección fue hace muchísimo que no hay elecciones y tampoco va a haber. No me quiero meter mucho en la parte interna. Esa parte institucional. Demasiado, pero realmente la parte de Cisjordania gobernada por Al-Fatah tiene un problema enorme. Esa sección está dividida en 3 partes, territorios A, B y C. El territorio A está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, que es una pequeña parte. Creo que tenías un mapa, me parece que había un mapa por ahí de esos territorios, me has mostrado. Tenemos... un mapa el primero de la izquierda, creo que es ese primero de la izquierda, ese que está moviendo a la derecha. Si no me equivoco, creo que era ese mapa, sí. Ese, y el último mapa es cómo queda ese 22%. ¿Viste? Sí, exactamente. Entonces, ahí se ve que, bueno, a ver, sí, lo que está en verde es lo que gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Y también de ahí hay partes que gobiernan en conjunto con Israel. O sea que está la Autoridad Nacional Palestina más la Fuerza de Ocupación israelíes. Y después, toda la parte C, la sección C, los palestinos no pueden entrar. No pueden entrar ni salir. Y es toda la parte de la frontera. Claro. Es toda la parte de la frontera. Me parece que es otro mapa. Igual muestra bastante bien, desde ahí nos podemos guiar bastante bien. O sea que no tiene control real. No controlan lo que entra, no controlan lo que sale. Es como, ¿vieron las cárceles? A ver, por ahí vieron alguna serie o algo. ¿Vieron población? En población mandan los presos. Sí. Pero el que entra y sale lo controla el guardia. Exacto. Entonces, ¿qué puede haber, no? O sea, es como vivir preso en tu propia patria. Es eso. Es vivir preso. Es algo que, bueno, uno quizás no entran dentro de nuestras nociones, pero quizás sí también por eso. Digo, la urgencia y la alerta y la cuestión de soberanía creo que nosotros la tenemos muy empapada y a flor de piel. Totalmente. Yo tengo una consulta, digo, en base a esto, ¿no? Que decíamos que no se vive, sino que se sobrevive, y cómo se planta esa resistencia, ¿no? Y en realidad son 2 preguntas, porque también, digo, tiene una preponderancia la mujer en esa resistencia y nada, a veces es interesante porque siempre está como la cultura árabe demonizada, las mujeres, ninguna de nosotras podría tener simpatía por el mundo árabe porque son malos, son los peores, ¿viste? Pero realmente cuando te pones a ver quiénes son los grandes violadores del mundo, digo, terminan siendo los marines norteamericanos, terminan siendo, digo... lo digo porque lamentablemente es lo que ellos mismos muestran desde sus lugares. Lo peor es que lo muestran hasta con orgullo cuando lo muestran. Es lo que se vende. Exactamente. Así que básicamente me gustaría saber cómo se organiza eso. Bien. Lo que es la resistencia palestina tiene un montón de matices. Los palestinos resisten por todos lados. Desde la cultura, con una poesía que es enorme, que justamente por eso organizamos este encuentro. Tiene los mejores poetas árabes, bueno, hay de varios lugares, pero Mahmoud Darwish es uno de los poetas más grandes del mundo árabe, es considerado el poeta de la resistencia palestina, y la verdad que uno escucha las poesías de él y se le llenan los ojos de lágrimas. Y hay un montón de poetas palestinos que a través de la poesía resistían.
Otros resisten a través del baile, porque Israel quiere borrar a Palestina no solo del mapa, sino de la historia. Quieren decir que nunca existió, lo quieren borrar de la historia. Entonces, cuando una persona se pone una cofia, está diciendo Palestina vive, Palestina existe, y está frenando lo que es este avance sionista sobre Palestina. Hay marchas pacíficas, hay grupos armados, hay de todo. Hay personas que apuntan a lo académico y hay un montón de formas de resistencia. Palestina ha probado, prueba y sigue con toda forma de resistencia. Y acá quiero aclarar algo que lo tengo anotado para las personas que pueden llegar a estar diciendo no, pero ellos también generan la violencia. No generan la violencia, están defendiendo. Voy a poner un ejemplo. Si viene un hombre con un cuchillo a violar a una mujer y esa mujer le saca el cuchillo al hombre para defenderse de no ser violada, yo no voy a decir defensa que asesina propia. a la mujer. La legítima defensa. Yo voy a decir que es legítima defensa y la recontrasbanco. Esto es lo que pasa en Palestina. Esto es lo que pasa en Palestina. Una fuerza que quiere violar los derechos de la otra y uno que se defiende como puede. Y voy a leer algo que es una resolución de las Naciones Unidas, la resolución 37, voy a leer el número, la resolución 3743 de la sesión 90, de la sesión plenaria 90 de las Naciones Unidas del 3 de diciembre de 1982, dice específicamente que Palestina, el pueblo palestino, tiene cualquier vía habilitada para la resistencia, aún la lucha armada. Eso, paréntesis, ¿no? Eso para que tengan presente que el palestino cuando resiste es una parte inalienable del derecho de todo pueblo que está bajo ocupación, tiene ese derecho. Como acá se les tiró agua caliente a los ingleses cuando vinieron en 1806. Es eso, básicamente. Pero no me voy a meter solo en eso. Hay marchas pacíficas y acá entra mucho lo de Aje Tamimi, ¿no? Esta chica presa, vive en un pueblo que se llama Navi Saleh. Ahí están construyendo ese muro de apartheid que tiene 800, que está proyectado en 800 kilómetros. Creo que ya llegó a los 800 kilómetros. Sí. En el 2010 había pasado los 500. Es un muro que muchos creen que es una frontera, pero no es una frontera. No. Ahí el Papa Francisco cuando no fue ningún tonto, se paró en vez de pararse en el Muro de los Lamentos, que también fue el Muro de los Lamentos, se paró como si fuera el Muro de los Lamentos y se puso a rezar ahí en una parte donde decía, esto es Varsovia. Decía, no paró en cualquier lado, ¿eh? Se le pone la piel de gallina, ¿no? Por lo esto es Varsovia, no paró en cualquier lado. Ese muro, que lo plantean como una frontera, el 80% del muro, el 80% está construido en territorio palestino. Y lo que hace es separar un lugar de otro. Es como si separaran San Isidro de San Fernando y San Fernando de Virreyes. Y entre cada lugar de eso está esto que mencionaba Ale, que son los checkpoints. Puestos de control, que se llaman puestos de control, yo los llamo puestos de vejación en esto de resignificar, pero lo que hacen es vejar los derechos de la persona. Si vos tenés que ir y tu trabajo está del otro lado, la maternidad donde vas a parir está del otro lado, vos tenés que esperar a que un soldado sionista ocupante te deje pasar. Y muchas personas no las han dejado pasar y han tenido que parir ahí, se han muerto sus hijos o se han muerto ellas ahí porque el soldado sionista no lo dejó pasar. Esas son las cosas que pasan. Esas son algunas de las cosas que pasan. El pueblo palestino resiste. ¿Cómo resisten las mujeres? Mirá, de muchas maneras. Esto es, bueno, no va a tener mucho sentido acá en Argentina, ¿no? Porque acá justamente la lucha es otra. Dicen, no, las mujeres no estamos para parir. Pero es otro contexto. En Palestina, las mujeres cuando paren es un acto de resistencia. Ahí es un acto de resistencia, porque los están exterminando. Y saben que la mayoría de sus hijos o los van a matar o los van a meter preso o algo. Y además, la madre palestina es la columna vertebral de la familia. 1 de cada 5 hombres palestinos ha estado en la cárcel o ha estado en la cárcel por ser palestino, por defender a su patria o por el solo hecho de ser palestino. Que el ser palestino y respirar ya es defender a la patria, ya el no irse es defender a la patria. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres se tienen que hacer cargo, son madre y padre, y se tienen que hacer cargo de la familia y darles la educación y hacer todo. Las mujeres palestinas tienen un alto nivel, las mujeres y los hombres, un alto nivel académico, es de los niveles académicos más grandes que hay en el mundo. Y acá reciben mucha solidaridad de muchos países, principalmente de Cuba. Es uno de los que más, hay muchos palestinos que van a estudiar a Cuba. Que Cuba es un país que tiene muy pocos recursos, pero lo que tiene lo comparte. Solidario, sí. Como lo ha sido Venezuela también con la causa, la causa palestina. Muy importante resignificar el rol de la mujer en el mundo árabe porque se engloba a todo en lo mismo. Nos pasó el otro día cuando hablábamos de Irán, nos pasó lo mismo. La gente después me comentaba, che, ¿en serio la mujer tiene ese protagonismo en la política, en la historia? Esto de la educación, la formación universitaria de mujeres en Palestina, en Irán. Digo, me parece importante porque se nos vende otra cosa, está muy embalada la cara. Muchas veces el tema del prejuicio lo agarran de el modelo de Arabia Saudita, otro de los gendarmes norteamericanos, ¿no? En Medio Oriente, donde ahí la mujer está muy oprimida, ahí sí es realmente. Entonces agarran lo que es Arabia Saudita y dicen, todos los países árabes son así, y van más allá, porque
No todos los países árabes. Después puede decir todos los países islámicos o todos los países que usan turbante y barba. Entonces, ¿qué pasa? Es que, claro. Necesitamos la tutela de Estados Unidos para que nos venga a salvar. Esa es la generalización también Ahora, que y vos, existe. si vos agarrás y seguís haciendo un paralelismo, digo, cultural, pensalo de esta forma, digo, el patriarcado y el capitalismo o el imperialismo, como quieras llamarlo, para mí, digo, básicamente es lo mismo, son las dos caras de una misma moneda. Y cuando haces ese paralelismo pasa exactamente lo mismo, digo, porque el venderte esa imagen de esa mujer oprimida, que vos no lo tenés que parece que todo el mundo árabe fuese así, es generar, digo, justamente esa antipatía. Cuando vos te pones a hacer ese paralelismo, las mujeres argentinas de bajos recursos, básicamente están obligadas a lo mismo, porque están, digo, en esa resistencia constante y muchas veces ni siquiera pueden decidir su maternidad, digo, porque quizá muchas mujeres palestinas no querrían ser madres, pero es parte de la causa. Y acá, digo, el patriarcado o el capitalismo o el imperialismo nos hace lo mismo, de una u otra forma. Entonces, digo, sí, cada vez que te escucho, digo, me encuentro con que nos encontramos mucho más cercanos, digo, ¿no? Cuando hablamos de la opresión de los pueblos o de la autodeterminación, estamos en el mismo plano. Acá no nos bombardean, digo, con explosivos y demás en este momento, por ahora. Misiles informáticos. No, sí, que son, digo, esa barrera cultural, ese sometimiento de que no llegara la información, porque la verdad que nos gustaría a todos saber mucho más de los hermanos del mundo árabe, de cómo viven, y sobre todo lo que me gustaría saber es cómo participamos desde acá. Excelente. ¿Ya nos queremos meter en eso? Hay muchas formas de entrar. Sería excelente. Si quieren... Bueno, en el momento en el que ustedes pero la verdad es que... No, igual está bueno apelar, como dice creo que Eli, esto de contagiarnos en solidaridad, porque vos, todo lo que nos estás planteando, más lo que creo que conocemos de la causa palestina, es terrible, digo, es algo, vuelvo a repetir, se lo repetí bastante, pero es alarmante, la cantidad de niños que no pueden ser niños, se les quita el derecho de ser niños porque están poniéndole frente a la resistencia, una cantidad grosera, ahora no lo puedo encontrar, pero la cantidad exacta de presos, de pibes presos, digo, es totalmente imágenes que han atroz. dado vuelta al mundo con niños, digo, precintados, la verdad que es... Por eso nos surge la solidaridad, digo, quizás, y la Eli, que es una impetuosa, queremos ayudar y queremos saber cómo aportar. Y bueno, ya lo están haciendo, esto es lo que le dije al principio, ya lo están haciendo, ¿viste? Eso es lo que nos pone contentos. Hay una cercanía, porque esto es un puente cultural, esto que están haciendo, que estamos haciendo es un puente cultural, ahora se sienten más cercanos, y ya cuando vengan con las mentiras, con todos esos, ¿cómo se dice? Suranamatía, me sale en árabe la palabra, prejuicios. Con todos estos prejuicios, no los van a creer, van a decir, no, pará, esto es falso, entonces, porque ya estamos cercanos. Si hay vacío de información, puede haber ignorancia, que no es culpa nuestra, es porque está armado así. Sí. Y donde hay ignorancia, la semilla del odio germina. Entonces, lo que están haciendo ya es contribuir a esto. Por eso la idea de esto, cultural. Tal cual, como vos decís, es generar el acceso a la información, lo que dijimos al principio, toda esta información que tanto nos han alejado Yo me formo de estas cuestiones, porque es lo que conviene, ya sabemos. Tanto nos han alejado que nos parece que es un momento para parar un poco la pelota. Y fijarnos si lo que son malos, si el eje del mal es el... un poco, tener las dos campanas. Y aparte digo, cómo esa sistematización del sometimiento, lo vemos incluso en Latinoamérica en cuanto a que el imperialismo, el sionismo es el imperialismo y funciona de la misma forma, fíjate, generar siempre esa división en Sudamérica de los países sudamericanos. Tenemos que tenerle bronca a Brasil porque juega mejor al fútbol, a los hermanos bolivianos porque mientras venga un gringo y nos hable en inglés está todo bien, pero si viene un hermano boliviano hablando en quichua es feo, que desagradable. Digo, todo es lo mismo si te pones a pensarlo. El hecho de cómo nos regulan el comercio, o sea, cuando lográbamos tener un poquito de independencia económica, vuelve el FMI acá, que es la forma de someternos, digo, y sigue siendo parte de lo mismo. Está bien, no nos están matando porque nos necesitan como mano de obra nosotros acá, digo, pero... Yo creo que en algún punto, si no empezamos a revertir esas cuestiones a nivel mundial, porque a mí me gusta hablar de las revoluciones, ¿no? Y digo, la revolución es para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que vivir mejor. Hasta esos que están equivocados y viven mal.
Porque no los saldría a matar como hacen ellos con nosotros, ¿no? Obviamente. Por eso digo, es increíble. Cuando uno más va escuchando, más se sorprende de que los seres humanos puedan equivocarse tanto. Y Eli, vos mencionaste el sionismo, mencioné el sionismo y tal vez para la gente que no ve, no conoce la diferencia entre sionismo y judaísmo, se entra también en un vacío de conceptos que lleva a algunas discusiones o a mezclar un poco los temas. Entonces, tal vez una cosa es eso, ¿qué es verdaderamente sionismo? Que no es judaísmo. Bien. Para poder también enfocarnos en los actores de todo esto. Excelente aclaración. Acá hay que distinguir algo muy grande, que es una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo. El sionismo es un movimiento político racista, exclusivo y excluyente, nacido en Europa, nacido en Europa en la época de todas estas ideologías que cada pueblo quería tener su estado, vivir separados y no mezclarse. El judaísmo es una religión históricamente. Últimamente, en las últimas décadas, se ha tomado también como una cultura. Entonces hay personas que, si bien no son religiosas, conozco muchos, no creen en Dios, se consideran judíos. El tema es identitario, entonces, hablando ya de judaísmo, no de sionismo, olvidémonos de los criminales sionistas, hablemos de las personas, los seres humanos, Sí. Hablemos de judaísmo. El tema identitario va cambiando todo, constantemente. Hoy somos argentinos. Si hubiéramos nacido 200 años atrás o 300 años atrás, no sé qué seríamos. Tal vez criollos, tal vez mulatos o lo que sea, no sé, depende de dónde hubiéramos nacido. Y nos hubiéramos distinguido de distinta manera. Si nacemos 200 años después, acá andás a ver cómo nos llamamos, porque no sabemos si esto se va a seguir llamando Argentina. Eso es algo que está en constante construcción. Entonces, hoy por hoy, 10 de mayo del 2018, el judaísmo se toma de dos maneras. La gente que es religiosa y que profesa esa religión, y otras personas que no son religiosas, pero sus padres sean religiosos y nacieron, ellos consideran que el judaísmo se transmite por vientre. Son hijos de judíos, se consideran judíos. Y por ahí no creen en Dios, pero por un tema cultural se consideran como una forma de ensalzar su cultura, porque también fueron muy perseguidos tanto en Alemania, en Europa, como en Turquía, pero principalmente en Europa. Entonces es como, no quieren renunciar a su identidad, y está bueno que así, porque es como una forma también de resistencia, ¿no? Tal cual. Entonces, separemos judaísmo de sionismo. Judaísmo es una religión, el sionismo es una ideología política que usa al judaísmo como escudo para controlar el mundo y hacer de todo, porque Israel es el Estado sionista de Israel es uno de los principales productores de armas, es uno de los principales exportadores de armas y de inteligencia. O sea, entrena gente en todos los países. Habría que empezar por eso, entonces. Acá, por ejemplo, acá se le compra armamento desde hace décadas y ahora mucho más, muchísimo más. Se está mandando... Ya fueron fuerzas de seguridad a formarse. Por supuesto. Eso lo empezó Menem, nunca se detuvo y ahora es lo peor, porque ahora tienen el control. Patricia Bullrich es un agente del sionismo, claramente. Sí. Claudia Bruch también lo es. Claro. Waldo Wolf, también de la DAIA, también lo es. Y Berman también lo es. Sí. Las cosas por su nombre. Sí, totalmente. Tal cual. Totalmente. De hecho, aprovecho a decir, por la implicancia que tiene en Argentina, también el sionismo, pueden buscar, pueden poner en Google, pueden decirle, miren, tenemos la herramienta en nuestra mano, el celularcito en nuestra mano, pueden decir, ok, sí. Google, Berman, Argentina partida y repartida. Si ustedes ponen eso, les va a salir un video en YouTube de Sergio Berman, ministro de Medio Ambiente, si no me equivoco. Sí, ¿no? Ahora sí. Ministro de Medio Ambiente, diciendo que Argentina tiene que ser partida y repartida como en un momento fue Palestina. Exactamente. Está planteando eso. Esa concepción, ¿no? Y entonces, esto es muy importante para nosotros, porque todos los años vienen soldados israelíes acá a recorrer la Patagonia. Los hombres tienen 3 años de ejército, las mujeres 2, y vienen acá. Y que quede bien claro que el proyecto sionista pensaba hacer un Estado acá, y hay algunos que todavía lo quieren hacer, como Berman. Pero tengan en claro una cosa, esto es sionista, no es judío. Tu vecino judío argentino no tiene nada que ver con ese proyecto. Eso tenedlo bien claro, porque nosotros no queremos promover, no queremos que se malentienda. Nosotros lo que buscamos es lo que vos decías, un mundo sin racismo, Exacto. Un mundo mejor. Entonces, tenemos que ser muy claros con esto para que no se malentienda. Pero aparte, por lo poco digo Bueno. que conozco, la religión judía, digo, también profetiza ese amor por el hermano, por la otra persona. Digo, y estos tipos están muy, muy lejos
de estar, digo, de ser judíos. Están Es muy una- lejos de es una ser visión judíos, comunitaria, ¿no? que ellos no son Este, comunitarios justamente. Es un caso más de gente que toma Porque, la bandera. digo, para el hacer hecho, cosas que no tienen nada el hecho de que ver. uno esté planteando la cercanía con el mundo árabe no significa que estamos planteando un alejamiento de los judíos. No, al contrario, digo, me parece que el judaísmo es muy noble. Por eso está muy lejos el sionismo de ser judaísmo. Bien, Lejísimos. sí, es así como decís. El año pasado vinieron unos rabinos del Natura y Carta, el grupo Natura y Carta, a hablar de esto, diciendo que el Estado de Israel es la contradicción de la Torá. Decían que tienen prohibido, desde que se destruyó el templo, tienen prohibido formar un gobierno siquiera de una cuadra. Así, textual, Textual fue como lo dijeron. Pueden buscar ahí. De hecho, en Jerusalén hay un grupo grande de rabinos que son palestinos, ellos se consideran palestinos. Israel dice que habla en nombre de todos, pero ellos dicen, nosotros no reconocemos al Estado de Israel, nosotros somos palestinos, judíos palestinos. Entonces, eso está bueno, porque la verdad yo formo parte del Comité de Solidaridad con Argentina. Y sé lo que es hermoso, es que, viste que a veces creen, muchas personas, todavía muchos judíos creen que los judíos y los árabes son enemigos. Algunos árabes también piensan lo mismo. En el Comité de Solidaridad estamos todos juntos y somos hermanos, no es que estamos por la coyuntura, somos hermanos y trabajamos juntos. Yo caso el teléfono y organizo con amigos, me llaman a mí y organizamos charlas y organizamos lo que sea. Porque somos seres humanos y lo que importa es el discernimiento y ser una buena persona. Y ayudarte en este sentimiento que tienen ustedes, que es el de ayudar. ¿Por qué? Por un mundo mejor. Por eso vamos a progresar, a evolucionar. Y cuando hay una traba que no se puede evolucionar, lo revolucionamos. Más vale. Exacto. Aparte nosotros vamos con unidos, organizados y solidarios, así que Totalmente. olvídate. Es así. Esa clave. Yo te quería hacer una consulta consulta más. Viste que se habló mucho sobre lo del boicot, por ejemplo, y si bien digo uno tiene idea, sabe que es algo que está bien, no sabemos por ahí bien en profundidad. O sea, qué sé yo, por ahí quedó con lo de Natalia Oreiro que no fue a cantar, ya fue una muestra y vos te queda como ahí, viste. Y quería saber cómo se organiza, cómo difundirlo. Bien. Este es el punto clave porque hay mucha gente que está esperando esto. Muchas personas me han dicho, uy, qué bueno que vas a hablar de esto, porque les venía comentando a través de esta campaña, que se llama BDS. Boicot es un movimiento global que se llama Boicot, Desinversión y Sanciones. Este movimiento nace del seno de la sociedad civil palestina y es una campaña basada en la campaña que hizo caer el apartheid en Sudáfrica. No se está probando a ver si funciona. Sí, funciona. funciona. ¿No? O sea, si Un no, pregúntenle a Nelson experimento más. Mandela. Exacto. Claro. O a los nietos, pregúntenle de Nelson Mandela, porque esto funciona. Hizo caer el apartheid en Sudáfrica. Esta coalición de BDS la conforman más de 130 asociaciones civiles asociaciones de la sociedad civil palestina, sindicatos, partidos políticos, centros culturales, universidades, de todo. Tiene liderazgo palestino y nosotros lo apoyamos desde el mundo. No es que nosotros vamos a salvar a los palestinos porque nosotros somos aliados. Y eso es lo más lindo de todo, porque reconocemos en el palestino un luchador. El que conoce la lucha palestina queda admirado. Sí, Va totalmente. a colaborar, pero aprende un montón. Aprende un montón por cómo luchan. La verdad que es increíble cómo luchan. Y esta campaña es una campaña no violenta que busca presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional. ¿De acuerdo? Así es como surge. Surge en el año 2005, el 9 de julio del 2005. Un año después de que la Corte Internacional de La Haya declare ilegal el muro de apartheid construido por Israel. La Corte Internacional de La Haya, en un fallo consultivo el 9 de julio del 2004, dijo que Israel tenía que desmantelar el muro y todos los puestos de control porque era un crimen de lesa humanidad. Cometía muchos crímenes de lesa humanidad, muchísimo, entre ellos el crimen de apartheid, que es un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Entonces, nace en el 2005 y ahora les voy a decir qué es lo que busca. ¿Se acuerdan que hablábamos de los palestinos? Que muchos fueron expulsados en el 48. Sí. Otros quedaron bajo ocupación militar en las tierras que ocuparon en el 67. La diáspora, ¿no? Exactamente, la diáspora palestina, que se va del 48 y se va al exterior. Y nunca más pueden volver, porque el Estado de Israel no se los permite. No les permite volver. Los que estaban en los territorios del 67 están actualmente bajo ocupación militar. Y los que quedaron dentro de las fronteras de Israel, de ese 78%, son ciudadanos israelíes. Pero hay una trampa.
Acá sos ciudadano argentino y tenés derechos, ¿no? Ya como habitante tenés ciertos derechos, como ciudadano tenés otros políticos. Ahí tenés ciudadanía y no tenés nada, ciudadanía. Porque el Estado de Israel pone algo que llama la ciudadanía judía. Entonces, para tener ciertos derechos tenés que ser judío. Es una locura lo que plantea esta gente. Claro. Es una locura lo que plantea esta gente. Pero así es como es uno de los mecanismos por el cual discriminan a los palestinos que viven, a los israelíes de origen palestino, que son el 20% de la población israelí. Son 8 millones los israelíes, casi 2 millones son de origen palestino y no tienen el mismo derecho que el resto los de la israelíes población que Israel considera judíos. Entonces, tenemos 3 problemas. Palestinos bajo ocupación, palestinos exiliados y palestinos que tienen derechos de segunda clase, o de cuarta clase podría decirse, porque también entre medio hay otros judíos como los judíos etíopes. Que bueno, que también cuando ganemos esta batalla se va a beneficiar mucho el pueblo israelí. Yo ayer pensaba, no solamente estoy luchando por los palestinos, estoy luchando por los israelíes. Por los mismos israelíes, Estamos luchando mucho por eso. Tal cual. Y por eso luchamos juntos, porque hay muchos israelíes en esta campaña de BDS, ¿eh? Estamos Bien, luchando juntos. buenísimo. Esta campaña lo que plantea 3 soluciones, que ya están en el derecho internacional, Israel nunca las cumplió. Una es permitir el derecho al retorno de los expulsados, que eso lo dice la resolución 194.3. Acá las tengo, la resolución 194.3 del año 1949, que Israel la incumple. Entonces, una vez que vuelvan los palestinos, ya está uno de los problemas solucionados. Que se desmantele el muro de apartheid y se retire la ocupación militar de los territorios ocupados del 67 y se indemnice a las familias damnificadas. Ahí ya tenemos solucionado el problema del segundo grupo de los palestinos. Y el tercer problema, que es el de los palestinos, el 20% de palestinos israelíes, que están en esos territorios ocupados en el 48, es que tengan igualdad de derechos. Claro. Que eso es algo básico y elemental de todo el derecho internacional. Eso viene de hace siglos, desde los derechos del hombre prácticamente. Entonces, esas son las 3 cosas que pide BDS. BDS se armó para eso. No pide la destrucción del Estado de Israel, pide el desmantelamiento del régimen de apartheid israelí. Una vez logrado esto, BDS se termina. Y los que somos solidarios pondremos los ojos en otro lugar. Es una herramienta de lucha. Lugares va a haber seguro. ¿Y cuál es nuestro aporte, digo, Bien. al BDS? ¿Cómo desde acá, de nuestro rinconcito? Hay un montón de Sudamérica. porque es mucho, yo les voy a dar una herramienta que es la página. Pueden buscar. Sí, dale. Pueden buscar primero en Facebook, Sí. es BDS Argentina, lo pueden buscar en Facebook. Perfecto. Pueden buscar la página web donde están todos los lineamientos, que es bdsargentina.com. Ahí le pedimos a Marcos si lo puede poner en pantalla, la página web de BDS y algunas imágenes tenemos. Es importante Excelente. ya por lo menos en Repetí, Facebook. por favor, Sí, por supuesto. la web para que todos la puedan ver. Ahí como está, BDS, B de boicot, D de desinversión, S de sanciones. Lo que buscamos es boicotear. El pueblo boicotea, por ejemplo, no comprando productos israelíes, productos con el código de barra 729, por ejemplo, u 841. 729. Esa es una forma. Otra es mediante el boicot, que este es buenísimo, cultural y académico. Esta es la que más les duele, porque ellos lo que hacen es, armaron algo, el boicot avanzó mucho, hizo perder millones de pesos a Israel. Acá hemos tenido muchas victorias en Argentina. Y le ha hecho perder millones de dólares, no de pesos, de dólares a Israel. Entonces, ¿qué hizo Israel? Se generó una imagen, algo que se llama Brand Israel, marca Israel. Entonces se quieren largar ante el mundo diciendo, no somos un Estado progresista, la única democracia de Medio Oriente, trae artistas de todos lados, organiza cosas gays, organiza cosas comparecidas, miren qué abiertos que somos. Se pintan de progresistas. Pero Claro. gay siempre y cuando no seas palestino. Sí. Claro, No, claro, sí, se elegido, entiende. pero toda una fachada para. entonces con eso seguir quieren limpiar su cara, mostrarse colonizando como progresistas, para que todo esto que estamos mostrando Parece nosotros conocido. no se vea. Con eso distraen con esa pinturita y masacran, siguen masacrando y cometiendo los crímenes de guerra y de lesa humanidad que vienen cometiendo contra el pueblo palestino. Una cosa que pueden hacer es esto que están haciendo, visualizándolo, porque dándole información a la gente, organizando charlas, haciendo programas, firmando peticiones, adhiriéndose al BDS. En la página de BDS, que es BDS Argentina, ustedes pueden poner su adhesión, sea como individuos o sea como colectivos. Una de las cosas que pueden hacer también, que lo hemos hecho varios, por ejemplo, en el Club de la Cultura, es declarar el lugar territorio libre de apartheid israelí. Perdón, espacio, el sello del AI, espacio libre de apartheid israelí. Esa es una de las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? No colaboramos con Israel. Y acá hay una aclaración muy grande. Esto no es una casa de brujas, no se boicotea cualquier cosa. Por ejemplo, supongamos que viene un profesor israelí acá a dar una clase. No es que se boicotea por ser israelí. Nosotros vemos, si el hombre se paga o la mujer se paga su pasaje, lo hace por su cuenta y estudia en la Universidad de Israel,
no lo vamos a boicotear porque este boicot no es hacia personas, sino es institucional al Estado de Israel. Es el Estado, claro. Exactamente. Si el Estado le pagó el pasaje o tiene el sello del Estado israelí, tiene la institución israelí detrás, se boicotea, porque se boicotea al Estado de Israel. Hace poco vino Ilan Papé, que es israelí, que escribió un libro excelente, que se los recomiendo, La limpieza étnica de Palestina, y es un gran apoyador del BDS. Ahora está viviendo en Londres, porque se tuvo que ir, claramente se tuvo que ir. De una charla en la Embajada de Palestina, estuvimos hablando, nos dio el pie para que pasemos una planilla para firmar el BDS académico. Y así hemos largado muchas campañas, por ejemplo esta de Natalia Oreiro que vos mencionabas. Firmando eso, ya colaboraste. Mandándolo, claro, ya colaboraste. Y ahora estamos con una campaña muy importante, que es que el día 9 de junio se va a jugar un partido en Tel Aviv entre Argentina e Israel. ¿Qué pretende Israel? Claro, ¿no? El último amistoso antes del Mundial de la selección argentina contra Llevarlo Israel, a Messi, ¿no? seguro, el más importante del mundo. Es toda una propaganda que Exactamente. Y no solo lo quieren hacer, sino que se cumplen 70 años de la Nakba palestina, la catástrofe palestina, que Israel lo considera su nacimiento del Estado de Israel. Para los palestinos claramente una catástrofe, porque perdieron todos sus derechos. Y en ese marco de celebración se va a hacer este partido. Entonces, Israel, mientras estén mirando todo ese partido y la seguridad de Israel, cómo pueden jugar, que no pasa nada, Israel va a seguir masacrando gente. Entonces, nosotros, como argentinos, nos corresponde boicotear ese partido por dos motivos. Uno, por solidaridad con nuestros hermanos, y otro, por no permitir que nuestra bandera sea utilizada como cortina para tapar los crímenes de guerra o como trapo de piso para limpiar la sangre que tiran los israelíes ahí de los palestinos. Eso es una obligación como argentinos. La sangre derramada no será perdonada. Claramente. Nosotros buscamos justicia, buscamos libertad e igualdad. Este movimiento busca justicia, libertad e igualdad de derechos. Eso es lo que busca este movimiento. Cualquiera se puede sumar a este movimiento. Lo estamos haciendo desde tu celular, desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, desde tu celular puedes hacer un montón por esto. Lo hemos hecho y lo vamos a ir haciendo. Y tiene una data importantísima. En el año 2010 se iba a jugar un partido también entre Argentina e Israel antes del Mundial. Porque estaba Bilardo de manager y él lo considera una cábala. Sí. Estaba Maradona de técnico. Nosotros mandamos una carta a la AFA, nos respondieron cualquier cosa, porque claro, no entendían nada de lo que estamos hablando, dijeron que la haríamos a culto, nada que ver. Confundían esto religioso, porque justamente el sionismo embarra la cancha la cancha. Sí, se entiende. ¿Qué hicimos? Le hicimos llegar una carta a Maradona por medio del kinesiólogo. ¿Qué hizo? Una carta con material informativo. Cuando vio el DVD que le mandamos, ¿qué hizo Maradona? Dijo, este partido no se juega. Había programado partido con Israel el 25 de mayo acá, en la cancha de River, y otro con Arabia Saudita. ¿Y qué dijeron? Que dijo, no quiero arriesgar a los jugadores, para no exponerse, no quiero arriesgar a los jugadores, y ese partido se suspendió. Y ese partido que estaba proyectado no se jugó. Yo se los digo porque yo estaba ahí. La persona que escribió la carta estaba sentado al lado mío, que lo propuso. Dijo, yo escribo la carta, nos organizamos en una mesa de 10 personas y esto salió. Excelente, ánimo con eso porque vamos a apoyarlo. Sí. Eso es lo lindo. Yo quiero apoyarlo, esa forma de acción directa Tal cual. y Totalmente. que todo el mundo puede participar y todos se pueden sentir incluidos en esa lucha solidaria que bueno, Totalmente. espectacular. Todo. Que nos encontrarán ahí. Sí, A la turca y a mí como seguro. siempre Sean decíamos, muchos más hasta el pelo compañeros. más delgado hace su sombra en la tierra, ¿no? Es hermoso eso. Y con eso me quiero retirar, ¿no? Porque hablamos de cosas un poco tristes, con eso me quiero retirar. Con la esperanza de que lo estamos torciendo. Es un enemigo grande, poderoso y tenaz. Pero por eso tenemos que ser más tenaces nosotros y que no nos roben la alegría. ¿Sabés viste que vos decías de los chicos palestinos y eso? Yo sufría mucho este tema, lo sigo sufriendo. Pero lo que hice fue algo que aprendí, que es armarme una imagen visual del problema solucionado. Entonces lo que hice fue bajar fotos de chicos palestinos sonriendo. Y digo, esto va a pasar. Y cuando estoy mal, cuando me invade la bronca por ver los crímenes que cometen, miro esa foto y me concentro en la solución, para no actuar desde el odio, para actuar desde el amor. Miro, vamos por esto. Siempre Al ver actuar la desde el sonrisa, amor. Es elemental. Eso. Siempre Es actuar Un desde el mensaje amor. contra tanta guerra. Gracias. Se nos fue el programa. Pasó Sin que nos Mucho demos contenido, cuenta, mucha se nos- información. se No nos- sabés todas las preguntas que me quedaron. Sí, te digo. Nos quedamos Mucha con el información. tintero lleno, ¿no? Sí, Teníamos un montón de cosas más La para verdad hacer. que, bueno, Gracias. esperemos que sea el primero de muchos encuentros para seguir profundizando, Sí, por favor. seguir desasnando y Así seguir brindando la información, acercando a la gente con todos estos medios digitales hoy en día que vuelven todo un poco más accesible. Sí. Quiero agradecer a los que nos han acompañado hoy. Elizabeth, muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Yo quiero agradecer, la verdad, la oportunidad de participar. Digo, como decía al principio, esto fue algo nuevo para mí, pero sobre todo lo que nos brindaste en cuanto a conocimiento, digo, y
yo soy, siempre digo, un soldado revolucionario que sabe que nuestras herramientas son eso, son el amor, son la paz, y que vamos en algún momento a triunfar, digo. Como dijo Evita, Dios está al lado de los humildes. Y los primeros que aprendemos somos nosotros, después esperemos que la gente que nos está viendo también. Ale, No, gracias a un usted. gran placer haberte tenido en la mesa, la verdad un gusto, ¿eh? Gracias, mil gracias. Espero que esto se viralice, porque eso vamos a hacer. Creo que el boicot se trata de viralizar esto, masificarlo, así que cuente conmigo. Y con muchos más compañeros. y Muchas compañeras. gracias por venir, Gracias, Ale. chicos. Agustín, ¿qué te puedo decir? Un gran placer tenerte. La verdad que hemos tenido un muy lindo programa. Espero que haya salido lindo. Y bueno, importantísimo todo lo que nos ha brindado. Espero que te hayas sentido cómodo y te repito, esperemos que sea el primero de varios encuentros. Ojalá, muchísimas gracias. La verdad que gracias por abrirme las puertas, por abrir el corazón. Más allá del nerviosismo, lo disfruté muchísimo. La verdad que bueno. Te creo que desenvolviste nuestras muy bien. sonrisas Creo que lo manifiestan bastante bien. La verdad que me han hecho sentir como en casa y cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno. La hemos pasado muy Muchísimas bien. Gracias por todo. Muchas Sí, será. gracias a vos, Agustín. Los dejamos por hoy. Será hasta el jueves que viene. Buenas noches para todos. Espero hayamos hecho un papel digno y que esto quede, sirva, forme y que la gente analice y empiece a ver toda esta información que a veces nos oculta, ¿no? Muchas gracias a todos. Será hasta el próximo programa de Tarea Fina.